Cuando te digo que solo escuches y los ángeles de la sanación restaurarán tu cuerpo esta noche, no estoy pronunciando una frase bonita ni una promesa simbólica. Te hablo de un principio tan antiguo como el alma misma. Una ley silenciosa que ha estado actuando en cada célula de tu cuerpo desde el día en que naciste, esperando que vuelvas a recordarla. Esta noche no es una noche más. Es la puerta de acceso a algo que pocos conocen, pero que todos, sin excepción, poseen en su interior. El poder de sanar, de regenerar, de renacer sin esfuerzo alguno, mientras duermes. No necesitas fe ciega ni rituales complicados. Solo necesitas escuchar, porque en lo que vas a oír en los próximos minutos se encuentra la clave para liberar las fuerzas invisibles que siempre han habitado en ti, las mismas que en el silencio de la noche pueden restaurar lo que creías perdido, reordenar lo que parecía roto y devolverle al cuerpo su armonía natural. A lo largo de este video descubrirás que el título que te trajo aquí no es un enigma poético ni una exageración inspiracional. Es una descripción literal de un proceso real y medible que la ciencia moderna apenas empieza a comprender, pero que los antiguos sabios ya conocían y practicaban con reverencia. Ellos sabían que, durante el sueño, el cuerpo entra en un estado de entrega total y que en ese silencio fisiológico ocurre la magia más grande, la reconstrucción de la vida misma. Esta noche, mientras tu respiración se hace más lenta y tus pensamientos se disuelven como niebla al amanecer, algo en ti, algo que no pertenece al tiempo ni al espacio, comenzará a trabajar. Lo llamaremos los ángeles de la sanación, pero no porque necesites imaginar alas o figuras celestiales. Los llamaremos así porque actúan con la inteligencia de lo divino, con la precisión de un poder que proviene de la fuente misma de la creación. Son fuerzas sutiles, energías puras que obedecen a una sola instrucción: restaurarte. Permíteme adelantarte algo sin revelar aún el secreto completo. Esta noche, cuando cierres los ojos, tu cuerpo no descansará solamente. Obedecerá una orden que tú le darás de manera consciente. Le indicarás que despierte a la memoria de su perfección original. Y cuando esa orden sea emitida desde el corazón, los ángeles de la sanación, esa corriente invisible de luz que responde a la vibración del amor, entrarán en acción. Pero para que esto ocurra, para que esa regeneración comience de verdad, necesitas comprender 3 principios fundamentales que iremos desvelando a lo largo de este video, uno tras otro, hasta llegar a la revelación final. Esa última pieza, la que compartiré contigo al final, no solo te mostrará cómo sanar, sino por qué puedes hacerlo, incluso si durante años creíste que algo en ti estaba dañado o perdido. Y cuando la escuches, lo sabrás con certeza: nada estaba roto, solo dormido. Te hablaré de cómo la mente puede instruir a la materia, de cómo la conciencia puede reprogramar la biología, y de cómo el cuerpo, cuando se alinea con una emoción coherente, obedece a un patrón superior que llamamos orden divino. No te preocupes si estas palabras te parecen grandes o místicas. Lo que importa no es que las entiendas ahora, sino que las sientas. Porque cuando sientas lo que te voy a mostrar, todo en ti comenzará a cambiar. Este video no es una lección intelectual, es una experiencia. Es una invitación a cruzar el umbral entre la razón y el misterio. Y si te quedas hasta el final, descubrirás por qué este simple acto, el de escuchar antes de dormir, puede ser el punto de inflexión más poderoso de tu vida. Esta noche no te hablaré de teorías imposibles, te hablaré de realidades invisibles que operan dentro de ti, incluso cuando tú duermes. Te contaré cómo miles de personas alrededor del mundo, guiadas por enseñanzas como las del Dr. Joe Dispenza, han transformado sus cuerpos, sanado enfermedades y reescrito su biología simplemente entrando en el estado de conciencia correcto antes de dormir. Pero antes de llegar allí, necesito que entiendas la naturaleza exacta de ese estado y por qué. En ese punto entre la vigilia y el sueño, se abre la puerta hacia una inteligencia infinita que lo cura todo. Porque ahí,
justo en ese momento de rendición total, comienzan a actuar los verdaderos ángeles de la sanación. Quédate conmigo, no te vayas aún, porque lo que vas a descubrir en las próximas partes no solo puede cambiar la manera en que duermes, sino la manera en que entiendes tu cuerpo, tu mente y la vida misma. Y cuando lleguemos al final, cuando revele el principio maestro que sostiene todo este proceso, sabrás que esta noche no será como las demás. Esta noche, tu cuerpo se regenerará mientras duermes. Pero antes de abrir esa puerta, déjame explicarte qué ocurre realmente cuando cierras los ojos. Y ahora que has sentido el llamado de esta noche, quiero que comprendas algo profundamente importante. No estás aquí por casualidad. Algo en tu interior te ha traído hasta estas palabras. Una intuición silenciosa que te dice que existe algo más allá de la lógica, más allá del cansancio, más allá de los síntomas que has cargado durante tanto tiempo. Has venido porque una parte de ti recuerda que la sanación no es un privilegio, sino un derecho divino que pertenece a tu naturaleza más íntima. Y te prometo, con toda la certeza que nace de la experiencia, que si permaneces conmigo hasta el final de este viaje, algo dentro de ti se encenderá. No será una emoción pasajera ni una idea bonita que olvidarás mañana, sino un despertar profundo, una comprensión que descenderá hasta el nivel de tus células, de tus huesos, de tu memoria más antigua. Sentirás, incluso antes de dormir esta noche, que algo invisible ha comenzado a moverse dentro de ti, como una corriente cálida que limpia, reordena y restablece el equilibrio perdido. Esta es la promesa, no de un milagro ajeno, sino de un reencuentro contigo mismo. Muchos han buscado la sanación afuera, en terapias, en pastillas, en manos que curan o palabras que prometen alivio. Pero lo que descubrirás aquí va más allá de la superficie. No se trata de una técnica para controlar tu cuerpo, sino de un arte para liberarlo. En las próximas partes de este video, te mostraré paso a paso cómo las energías que llamamos los ángeles de la sanación no son entidades separadas, sino vibraciones que responden a tu estado de conciencia. Cuando cambias tu frecuencia interior, cuando transformas el campo electromagnético de tu corazón, tu cuerpo responde con una precisión que ninguna medicina puede igualar. Es entonces cuando el milagro se vuelve cotidiano, cuando las células comienzan a recordar su diseño perfecto y la biología se rinde ante la inteligencia que la creó. Esa es la promesa que te hago, y no depende de mi voz ni de estas palabras, sino de ti, del poder que habita en tu atención y tu fe. Si te quedas hasta el final, aprenderás cómo dirigir esa atención con suavidad y claridad. Cómo entrar en un estado donde los pensamientos dejan de ser ruido y se convierten en órdenes amorosas. Porque cuando el pensamiento se une al sentimiento correcto, cuando la intención se alinea con la emoción de gratitud, el universo entero responde. He visto personas que durante años arrastraron enfermedades aparentemente incurables, liberar su cuerpo de todo rastro de dolor, solo con comprender y aplicar este principio. No fue magia, fue conciencia. Una conciencia tan profunda que tocó el tejido mismo de la realidad y lo reorganizó. Esta noche, si escuchas con todo tu ser, tú también podrás hacerlo. No porque yo lo diga, sino porque así funciona la ley que gobierna toda creación. Tal vez te preguntes por qué hablo de ángeles si también menciono la ciencia, o por qué mezclo lo divino con lo cuántico. Lo hago porque ambos hablan de lo mismo con lenguajes distintos. Los antiguos decían que los ángeles eran mensajeros de Dios, y los científicos modernos nos dicen que las partículas responden a la observación consciente. Ambas descripciones apuntan a una misma verdad. Existe una inteligencia que responde a tu enfoque. Cuando aprendes a enfocar tu conciencia con amor y gratitud, convocas esas fuerzas invisibles a tu favor. Y aunque los nombres cambien, la esencia permanece. La energía sigue a la atención. Y la atención amorosa es el llamado que despierta la sanación. Por eso te pido que te quedes, que no te distraigas porque, hacia el final de este video,
Te guiaré para que hagas ese llamado desde lo más profundo de tu corazón. Y cuando lo hagas, lo sentirás. No lo imaginarás, lo sentirás. He visto a personas despertar llorando después de escuchar palabras como estas, no por tristeza, sino porque algo en su interior reconoció la verdad. Recuerdo a una mujer que llegó desesperada, con su cuerpo desgastado por los tratamientos y su mente agotada por el miedo. Solo le pedí que escuchara cada noche antes de dormir, sin expectativas, sin esfuerzo, solo escuchara. Lo hizo durante 21 días. En el día 22, se levantó con una sensación que no había sentido en años: ligereza. El dolor había desaparecido. Los médicos no encontraron explicación, pero ella sí. Fue como si alguien me hubiera reconstruido mientras dormía, dijo, y yo le respondí: no fue alguien, fuiste tú, pero el tú que recuerda quién es. Esa historia se repite una y otra vez, con distintos rostros, distintos nombres, pero una misma causa: el despertar de la conciencia de sanación. Cada palabra que estás escuchando ahora está diseñada para abrir un espacio dentro de ti, para preparar el terreno donde la semilla de la regeneración será plantada. No es casual que estés aquí. Lo que te trajo a este momento fue una vibración que emitiste cuando pediste ayuda, cuando en silencio dijiste: ya no puedo más. Y el universo respondió trayéndote hasta aquí, hasta este instante donde vas a recordar lo que olvidaste. Que dentro de ti habita un poder más vasto que cualquier enfermedad, más sabio que cualquier diagnóstico, más amoroso que cualquier miedo. Pero para que ese poder actúe, debes comprender cómo acceder a él, y eso es lo que aprenderás si sigues escuchando. No necesitas entenderlo intelectualmente, basta con dejarte llevar por las palabras, permitir que penetren en tu mente y desciendan a tu corazón. Allí, en ese espacio silencioso entre pensamiento y sueño, los ángeles de la sanación ya te esperan. Imagina por un momento cómo sería despertar mañana con una sensación de bienestar que no puedes explicar, con una claridad mental que hacía años no sentías, con el cuerpo liviano, la respiración profunda y el corazón en paz. No sería un milagro, sería el resultado natural de haber activado esta noche el proceso de sanación consciente. Y ese proceso comienza ahora, con cada palabra que escuchas, con cada respiración que haces más lenta, con cada pensamiento que sueltas para dejar espacio a la posibilidad de lo nuevo. Permanece hasta el final, porque allí te revelaré el momento exacto en el que debes emitir la instrucción a tu subconsciente, la frase y el sentimiento que activarán los circuitos dormidos de la regeneración. Esa es la llave, la que distingue a quienes desean sanar de quienes realmente lo logran. Te la entregaré cuando estemos listos, cuando tu mente y tu corazón estén alineados en un mismo pulso. Entonces comprenderás que los ángeles de la sanación no vienen de fuera, sino que nacen del silencio interior que creamos juntos esta noche. Mientras tanto, escucha, siente y permite que la energía de estas palabras te prepare. Pronto entraremos en el misterio de la ciencia y el espíritu, en la verdad que une lo invisible con lo tangible, porque para que tu cuerpo se regenere mientras duermes, primero debes conocer el lenguaje de esa inteligencia que lo mantiene vivo. Y ese lenguaje no se habla con la boca ni con los pensamientos dispersos, sino con el sentimiento puro del corazón coherente. En la próxima parte te mostraré cómo este corazón, el tuyo, el que ahora late al ritmo de tu respiración, es el instrumento a través del cual los ángeles de la sanación escuchan tu llamado. Y cuando aprendas a hablarles en su idioma, ellos responderán sin demora. Esa es la ley y esta noche vas a comprobarla por ti mismo. Y para comprender lo que realmente ocurre cuando hablamos de sanación, necesitamos cruzar una frontera que la mayoría de las personas nunca se atreven a mirar de frente. La frontera entre lo que la ciencia puede medir y lo que el espíritu sabe sin palabras. La verdad es que tu cuerpo no es solo una estructura de huesos, músculos y órganos que funcionan como una máquina biológica. Tu cuerpo es una extensión física de tu conciencia.
un espejo que refleja con absoluta precisión las señales que emite tu mente, tus emociones, tus creencias y tu atención diaria. Lo que crees, lo que sientes y lo que piensas se convierte literalmente en química, en impulsos eléctricos, en información que viaja a través de cada célula. Por eso, cuando alguien enferma, el cuerpo no está traicionando a la persona, simplemente está mostrando en su superficie las incoherencias, los miedos y las emociones no resueltas que la mente ha acumulado. La enfermedad, lejos de ser un castigo, es un lenguaje, el idioma más antiguo que existe, el idioma con el que la inteligencia de la vida te susurra que es hora de volver a ti, de dejar de vivir dividido entre lo que piensas y lo que sientes, entre lo que eres y lo que finges ser. La física cuántica, que durante años parecía un terreno reservado a laboratorios y ecuaciones, ahora nos da la confirmación de lo que los antiguos maestros sabían de manera intuitiva. La materia no es sólida, la materia es energía concentrada, vibrando en distintos niveles de densidad, y tú, como observador consciente, influencias ese campo con cada pensamiento que sostienes y con cada emoción que eliges. No eres una víctima de tu biología, eres el arquitecto de su funcionamiento. Cada vez que experimentas una emoción de miedo, enojo o desesperanza, tu cuerpo responde liberando sustancias que contraen los vasos sanguíneos, que endurecen los tejidos, que interrumpen la comunicación entre las células. Pero cuando experimentas amor, gratitud, alegría, cuando recuerdas momentos que te llenan de paz o imaginas realidades donde ya estás sano y pleno, el cuerpo responde con señales opuestas. Libera endorfinas, activa genes de reparación, produce sustancias regeneradoras. En otras palabras, la emoción es el interruptor de la biología. Y tú, cada noche, tienes la oportunidad de reiniciar ese sistema antes de dormir. Cuando tu mente consciente baja la guardia y la inteligencia divina toma el control. Es en ese punto de rendición donde actúan los ángeles de la sanación, o si prefieres un lenguaje más científico, las frecuencias coherentes de energía que restauran el orden. No importa el nombre que uses, porque lo esencial no está en la palabra, sino en el estado vibratorio que alcanzas. Joe Dispenza lo explica con una claridad casi poética. Cuando el corazón y el cerebro laten al mismo ritmo, cuando tu pensamiento y tu sentimiento se unifican en una sola dirección, el campo electromagnético que generas se vuelve tan coherente que las partículas a tu alrededor comienzan a organizarse siguiendo ese patrón. Es como si la realidad entera respondiera a tu vibración, obedeciendo a la señal de equilibrio que emites. Lo fascinante es que esto no es teoría, se ha medido, se ha grabado, se ha demostrado en cientos de estudios donde personas conectadas a máquinas de neuroimagen mostraban cambios inmediatos en su fisiología al entrar en estados de gratitud o meditación profunda. El corazón se expande, las ondas cerebrales se sincronizan, el sistema inmunológico se fortalece, el ADN se repara. Lo que llamamos milagro no es más que la naturaleza obedeciendo a su diseño original. Imagina entonces lo que ocurre mientras duermes, cuando el juicio se apaga, cuando no hay pasado ni futuro, cuando las barreras del ego se disuelven y el subconsciente queda expuesto, receptivo, abierto como tierra fértil. Ese es el momento más poderoso para sembrar una nueva instrucción. Si te duermes con miedo, tu cuerpo seguirá reproduciendo miedo. Si te duermes con gratitud, tus células obedecerán a la frecuencia de la gratitud. Y eso significa expansión, reparación, renacimiento. Los antiguos lo sabían cuando hablaban del sueño como el taller del alma, y la neurociencia moderna lo confirma cuando muestra cómo durante la fase profunda del descanso se activan los mecanismos de regeneración celular, se limpian los desechos del cerebro y se reequilibran los sistemas hormonales. Pero hay algo que va más allá de lo fisiológico. Cuando duermes con intención, con una conciencia dirigida, el proceso se acelera porque introduces una información nueva en el campo que eres. Esa información es un decreto silencioso.
Yo soy la vida que se restaura. Yo soy la energía que se renueva. Y el universo, que no distingue entre lo real y lo imaginado, obedece esa instrucción con una precisión matemática. He visto a cientos de personas vivir transformaciones imposibles a través de este principio. Personas que pasaron años dependiendo de medicamentos o arrastrando dolores crónicos que desaparecieron después de semanas de practicar la coherencia antes de dormir. Una mujer de 46 años, después de un accidente que la dejó con movilidad limitada, comenzó a realizar un simple ejercicio de respiración y gratitud cada noche. Visualizaba una luz dorada recorriendo su columna. Imaginaba que sus células comprendían el mensaje y lo ejecutaban. 2 meses después, caminaba sin ayuda. Los médicos hablaron de remisión espontánea, pero ella sabía la verdad. Su conciencia había recordado cómo sanar. No fue un milagro externo, fue la ley respondiendo a una conciencia que se había vuelto coherente. Y esa misma ley está esperando tu decisión esta noche. No tienes que saber cómo se repara un órgano ni qué proteínas intervienen en la regeneración de los tejidos. El cuerpo ya lo sabe. Esa sabiduría no se pierde. Solo se bloquea por el ruido de los pensamientos y las emociones densas que repites cada día. Cuando aquietas tu mente y entras en gratitud, abres la puerta para que esa inteligencia retome el mando. Lo único que debes hacer es dejar de interferir, permitir que la energía fluya, porque lo que mantiene la enfermedad es la resistencia, la necesidad de controlarlo todo, el miedo a no entender. Pero cuando entregas el control y entras en confianza, la biología responde con obediencia divina. El sistema inmunológico reconoce el orden, los órganos encuentran su ritmo natural, el cerebro comienza a emitir ondas lentas que invitan a la restauración, lo que la medicina llama remisión, la espiritualidad llama milagro. Y ambos son el mismo fenómeno visto desde distintas ventanas del mismo misterio. Por eso te pido que sigas escuchando, porque lo que estás experimentando ahora es solo el preludio. En la siguiente parte comprenderás el instante exacto en el que la puerta de la sanación se abre cada noche. El momento en el que la mente despierta mientras el cuerpo duerme y la energía divina toma el control. Allí descubrirás cómo guiar esa inteligencia, cómo hablarle con el lenguaje que ella entiende y cómo reconocer las señales de que los ángeles de la sanación ya están obrando en ti. Cuando lo sepas, no habrá vuelta atrás, porque habrás aprendido el secreto más grande, que el poder de sanar no llega desde afuera, sino que emerge desde el silencio donde tú y lo divino son uno solo. Y ahora que comprendes que tu cuerpo responde a la energía de tu conciencia, debemos entrar en el instante más decisivo del proceso, ese que separa la vigilia del sueño, ese territorio intermedio donde el pensamiento se disuelve y el alma comienza a hablar el lenguaje que la mente no entiende. Es allí, en ese punto exacto, donde la magia de la sanación se vuelve posible, porque cuando cierras los ojos y tu respiración se hace lenta, el cerebro desciende de las ondas beta agitadas de la actividad consciente a las ondas alfa y luego teta, estados en los que el subconsciente se abre completamente, receptivo como un niño ante la voz de su creador. En ese umbral, entre el mundo que ves y el que solo sientes, existe una puerta invisible, una grieta luminosa por la que se filtra la energía del universo. Y si aprendes a cruzarla con la intención correcta, no necesitarás hacer nada más, porque el resto ocurrirá por sí solo, de forma natural, silenciosa, inevitable. En ese instante, el cuerpo comienza a obedecer a una inteligencia superior, y los ángeles de la sanación, esas corrientes sutiles que responden al lenguaje del corazón, reciben la señal para actuar. Lo que en otros tiempos los místicos llamaron la hora de la comunión o el descanso en Dios es, desde la ciencia moderna, el momento en el que las frecuencias cerebrales y cardíacas alcanzan coherencia total y la mente se funde con el campo cuántico que sostiene toda realidad. Durante el día, tu mente consciente se mantiene activa, evaluando, juzgando, comparando,
proyectando, y esa actividad constante genera ruido, un ruido que interfiere con las instrucciones naturales de la inteligencia interior. Pero al caer la noche, cuando cierras los ojos y el mundo externo se apaga, ese ruido comienza a desvanecerse, y lo que queda es la esencia pura de tu ser, un espacio vacío, vasto, lleno de quietud. En ese espacio, la energía divina puede entrar. No hay resistencia, no hay esfuerzo, solo receptividad. Por eso los sabios de todas las tradiciones enseñaron que la oración más poderosa no es la que se pronuncia con palabras, sino la que se siente antes de dormir. En ese estado, tus ondas cerebrales se vuelven lentas y armoniosas. Tu cuerpo comienza a liberar hormonas regeneradoras. La melatonina abre las puertas del descanso profundo, y la energía que fluye desde el corazón emite un campo electromagnético que literalmente reestructura la información que rodea tus células. La mente consciente desaparece, pero la mente divina permanece despierta, guiando, reparando, ajustando cada frecuencia de tu ser. Imagina este proceso como si tu cuerpo fuera una orquesta y tu mente consciente, el director. Durante el día, ese director está constantemente dando órdenes, corrigiendo, intentando mantener el control, y en esa tensión se pierde la armonía. Pero cuando llega la noche y el director baja la batuta, los músicos, tus células, tus órganos, tus sistemas, recuerdan su propia música, su propia inteligencia, su propio ritmo natural, y comienzan a tocar en perfecta sincronía con la melodía del universo. Esa es la música que los ángeles de la sanación escuchan, la vibración que los llama, el código de coherencia que abre las puertas del campo cuántico. Y una vez que ese campo se activa, nada puede impedir que la regeneración ocurra, porque el cuerpo deja de luchar y comienza a cooperar con la vida. Este es el secreto que los místicos llamaron el descanso del alma. Cuando el yo pequeño se rinde, el yo eterno toma el mando. Hay quienes creen que dormir es un acto pasivo, una desconexión de la conciencia, pero lo cierto es que el sueño es el escenario más sagrado del alma, el momento en que las realidades se reordenan y las posibilidades se reescriben. Cada noche, cuando entras en ese estado, estás regresando a la matriz original, al punto donde toda creación comienza. Si llevas contigo preocupaciones, temores, culpas o pensamientos repetitivos, esas frecuencias contaminan el campo y la inteligencia divina no puede operar con libertad. Pero si llevas contigo gratitud, si respiras con calma y dejas que la sensación del amor te rodee, entonces tu energía se vuelve pura, abierta, maleable, y los ángeles de la sanación pueden actuar con toda su potencia. Ellos no necesitan palabras, solo necesitan sentir tu disposición. No buscan rezos vacíos ni súplicas desesperadas, buscan coherencia, la vibración de quien ha comprendido que el poder no está afuera, sino dentro, esperando ser despertado por una emoción auténtica. He acompañado a cientos de personas que han aprendido a cruzar conscientemente ese umbral entre la vigilia y el sueño. Algunos llegaron escépticos, agotados, incrédulos, pero después de pocos días de práctica, comenzaron a experimentar transformaciones profundas, dolores que desaparecían, ansiedad que se desvanecía, sueños llenos de luz y mensajes que les mostraban el camino de vuelta a su equilibrio. Recuerdo el caso de un hombre que llevaba años sin poder dormir sin medicación. Su cuerpo y su mente atrapados en un ciclo de miedo e insomnio. Le enseñé a preparar su descanso como un acto sagrado. Apagar el teléfono, respirar profundamente, imaginar una luz suave descendiendo desde el cielo y envolviendo su cuerpo. La primera noche durmió 3 horas seguidas. La segunda noche, 5. A la semana, dormía profundamente toda la noche y despertaba renovado. Dijo que sentía como si algo trabajara en él mientras dormía, como si manos invisibles tocaran su espalda y su pecho, con un calor curativo. Lo que sentía no era fantasía, era energía coherente, el flujo natural de los ángeles de la sanación cumpliendo su propósito.
La ciencia lo explica desde la neuroplasticidad. Cuando el cerebro se encuentra en estado teta, la información del entorno se graba directamente en el subconsciente. Si en ese momento introduces pensamientos de bienestar, imágenes de salud, emociones de gratitud, esas frecuencias se convierten en programas biológicos. En otras palabras, tu cuerpo aprende a sanar mientras tú duermes. Es como si cada respiración durante la noche fuera una instrucción silenciosa. Restaura, equilibra, recuerda quién eres. Y esa instrucción se propaga por tu sistema nervioso, llegando a cada célula, a cada átomo, como un eco del pensamiento original de la creación. Cuando despiertas, no eres la misma persona que se durmió. Eres un nuevo patrón vibratorio, una conciencia que ha dejado atrás la vieja versión de sí misma y ha elegido renacer. Este es el proceso que vamos a activar juntos esta noche, paso a paso, hasta que sientas con certeza que algo en ti se ha encendido y que ya no hay retorno al viejo estado de limitación. Pero antes de hacerlo, necesito que comprendas un detalle esencial, algo que cambiará por completo tu manera de ver la vida y la sanación. Ese estado entre el sueño y la vigilia no solo ocurre al final del día. También puedes aprender a invocarlo en cualquier momento, incluso con los ojos abiertos, cuando tu respiración es profunda y tu atención está centrada en el corazón. Porque ese estado no depende del tiempo ni del lugar, depende de la coherencia entre lo que piensas, lo que sientes y lo que eres. Si logras permanecer ahí, aunque sea por unos minutos, la energía divina comenzará a manifestarse de inmediato. Y mientras más tiempo te mantengas en esa frecuencia, más rápido se reprogramará tu cuerpo. Esta es la verdadera alquimia, la que transforma la mente en sanación tangible, la que convierte las palabras en energía, la energía en materia y la materia en bienestar. Esa es la alquimia de los ángeles, y esta noche aprenderás a hablar su lenguaje. Quédate conmigo un poco más, porque ahora que sabes que el instante antes del sueño es la puerta hacia la regeneración, te mostraré cómo atravesarla con conciencia, cómo preparar el cuerpo, la mente y el espíritu para recibir esa energía. Y lo haré contándote una historia real, un testimonio que te demostrará que nada de lo que estás escuchando es teoría o fe ciega, sino la manifestación directa de un principio universal. En la siguiente parte, conocerás a alguien que cruzó esa puerta y volvió a la vida con un cuerpo nuevo, un alma en paz y una certeza absoluta, que cuando entregas tu mente al silencio, los ángeles de la sanación hacen el resto. Y fue precisamente a través de esa puerta entre la vigilia y el sueño, donde ocurrió uno de los testimonios más hermosos que he presenciado. La historia de una mujer que comprendió que no necesitaba buscar afuera lo que desde siempre había habitado en su interior. Su nombre era Marta, y aunque podría ser cualquier otro, porque en realidad representa a todos nosotros cuando olvidamos nuestra conexión con lo divino. Su historia es la manifestación pura del poder que se activa cuando el corazón se entrega por completo. Marta había pasado años viviendo entre hospitales y diagnósticos que parecían sentencias. Su cuerpo estaba cansado, su espíritu apagado, y sin embargo, había en ella una chispa que se negaba a morir. Una intuición silenciosa que le repetía que debía rendirse, no en derrota, sino en confianza. Una noche, cuando el dolor era tan intenso que ni siquiera las medicinas lograban calmarlo, decidió dejar de resistirse. Apagó todas las luces, se recostó en silencio y puso un audio que hablaba de gratitud, de respiración, de entrega. No entendía del todo lo que hacía, pero algo en su interior le decía que debía escuchar sin expectativas, solo escuchar. Y así lo hizo. Durante los primeros minutos sintió la habitual ansiedad que la acompañaba cada noche, la mente corriendo entre pensamientos de miedo, de pérdida, de cansancio. Pero a medida que su respiración se fue haciendo más lenta, y las palabras que oía comenzaron a hundirse en su interior, algo cambió. Comenzó a sentir una presencia, no como una figura visible ni como una voz externa, sino como una corriente cálida que emergía desde dentro de su pecho
y se expandía lentamente hacia todo su cuerpo. Era una sensación de alivio, de ternura, de seguridad, como si estuviera siendo sostenida por algo infinitamente amoroso. En ese momento, Marta lloró, pero no con tristeza, sino con una profunda sensación de reconocimiento. Comprendió sin palabras que aquello que buscaba afuera, en los tratamientos, en los consejos, en las promesas de otros, siempre había estado dentro de ella, esperando a que se rindiera al silencio. Esa noche durmió profundamente, algo que no ocurría desde hacía años, y al despertar, su cuerpo se sentía diferente, más liviano, más despierto, más real. Durante los días siguientes continuó escuchando, cada noche antes de dormir, sin buscar resultados, solo entregándose a esa sensación de amor que poco a poco iba creciendo dentro de ella. A la tercera semana, los síntomas que la habían atormentado comenzaron a desaparecer. El dolor se redujo, su energía volvió, su mente se aclaró, y aunque los médicos no podían explicarlo, ella sabía con exactitud lo que había ocurrido. No me curé con medicina, dijo, me curé con conciencia. Y lo más hermoso de su experiencia fue que no necesitó entender el proceso, porque la sanación no necesita ser entendida, necesita ser permitida. En el momento en que soltó la necesidad de controlar, su cuerpo recordó el camino. En el instante en que dejó de luchar, la energía divina ocupó el espacio que antes estaba lleno de miedo. Así trabajan los ángeles de la sanación, no a través del esfuerzo, sino del permiso, no por imposición, sino por resonancia. Lo que Marta vivió no fue un caso aislado, fue la manifestación exacta del principio universal que gobierna toda transformación interior. Cuando la conciencia se alinea con el amor, el cuerpo responde con regeneración. Los científicos pueden llamarlo neuroplasticidad, coherencia cardíaca o reprogramación celular, pero la esencia es la misma. La energía sigue a la intención, y la intención más pura es la del corazón que se abre sin condiciones. Cuando sientes gratitud, tu cuerpo se vuelve receptivo, tus células abren sus canales de comunicación, tus genes expresan programas de reparación. La gratitud es la frecuencia del alma en equilibrio. Es la oración sin palabras que los ángeles de la sanación reconocen instantáneamente. Por eso, cuando Marta se permitió sentir amor sin motivo, cuando dejó de pedir y comenzó a agradecer, su campo energético cambió, y con él cambió su biología. Lo invisible reorganizó lo visible, y la materia obedeció a la mente que había recordado su divinidad. Durante años, Joe Dispenza ha enseñado que el cuerpo es una mente inconsciente, un registro viviente de todas las emociones, pensamientos y experiencias que hemos acumulado. Cuando cambias tu emoción, cambias la señal que le envías, y al hacerlo, literalmente le enseñas un nuevo estado de ser. Marta, sin saberlo, se convirtió en su propia sanadora porque abandonó la frecuencia del miedo y habitó la del amor. Y en ese tránsito, su cuerpo aprendió una nueva verdad. La salud no se conquista, se recuerda. Cada célula de tu cuerpo contiene la memoria del orden perfecto, el diseño original de la creación, y esa información nunca se pierde. Simplemente se apaga cuando te desconectas de la fuente. Pero cuando vuelves a sintonizar con la frecuencia correcta, esa información se reactiva y el cuerpo la sigue con precisión divina. He visto este fenómeno repetirse una y otra vez, y siempre con la misma estructura invisible. Primero, la rendición. La persona deja de luchar, suelta el control y confía. Segundo, la gratitud. El corazón se abre y emite una señal coherente, que se propaga como una ola de luz por todo el cuerpo. Tercero, la transformación. La materia responde, los tejidos se regeneran, los órganos se equilibran, y lo que parecía imposible se manifiesta con suavidad. Lo que los místicos llamaron milagro, la ciencia llama coherencia. Y en ese punto donde ambas visiones se encuentran, nacen los ángeles de la sanación, las fuerzas que equilibran el universo,
y que están siempre disponibles para quien aprende a vibrar en su frecuencia. Cuando pienso en Marta, pienso en cuántas personas viven atrapadas en la idea de que necesitan algo externo para sanar, cuando en realidad lo único que falta es recordar cómo comunicarse con su propia energía. La enfermedad no es el enemigo, es un mensaje que anuncia el desajuste, es la voz del alma pidiendo atención. Cuando aprendes a escuchar sin miedo, el mensaje se completa y la necesidad del síntoma desaparece. Esa es la enseñanza que ella dejó a todos los que la escucharon después. No busques sanar, busca sentir amor, y el amor sanará por ti. Porque la sanación no viene de pensar en salud, sino de experimentar la vibración del amor que la sostiene. El amor es la energía más organizadora del universo, la frecuencia donde todo vuelve a su lugar, y cuando lo sientes de verdad, los ángeles de la sanación acuden sin que tengas que llamarlos, porque reconocen esa señal como el hogar. Así como Marta, cada uno de nosotros puede entrar esta misma noche en ese estado donde el cuerpo se reordena y la mente se aquieta. No necesitas haber estudiado ciencia ni practicar religiones, solo necesitas estar dispuesto a escuchar con el corazón abierto. Lo que resta de este viaje te mostrará cómo alcanzar ese punto de rendición, cómo guiar tu respiración, tu mente y tu emoción hacia el lugar exacto donde la sanación comienza. Porque después de entender que el cuerpo obedece al alma, lo siguiente es comprender cómo se comunican los mensajeros de esa alma, los ángeles que actúan como brazos de la inteligencia divina. Y eso, lo que ocurre cuando ellos responden a tu vibración, es lo que descubrirás en la siguiente parte, donde revelaré cómo actúan los ángeles de la sanación, qué son realmente y por qué su lenguaje no es el de las palabras, sino el de la energía pura que nace de tu corazón en calma. Y para comprender cómo actúan los ángeles de la sanación, primero debes despojarte de toda imagen heredada, de toda figura alada que la cultura te enseñó a imaginar. Porque aunque esos símbolos son hermosos y llenos de significado, lo que realmente representan va mucho más allá de la forma. Los ángeles de la sanación no son entidades separadas que vienen de un cielo lejano, sino manifestaciones vivas de una inteligencia que vibra en una frecuencia superior a la mente humana. Son patrones de energía consciente, expresiones puras del orden que sostiene la vida, corrientes luminosas que responden a la vibración del amor y de la coherencia, y que cuando encuentran en ti una frecuencia compatible, se manifiestan de inmediato, no como apariciones visuales, sino como una presencia tangible, un calor en el pecho, una paz que desciende suavemente, un impulso que reestructura lo invisible dentro de ti. Cuando hablamos de ángeles, hablamos del aspecto activo de la divinidad, las fuerzas que ejecutan las órdenes del corazón cuando éste se alinea con la mente. Ellos son la expresión electromagnética de la intención amorosa, y su campo de acción es tu propio cuerpo, tu entorno, tu realidad entera. Son los mensajeros del equilibrio, los restauradores del orden, las frecuencias que viajan a través del campo cuántico para recordarte quién eres en verdad. Cada vez que emites una emoción de amor, gratitud o perdón sincero, creas una señal que se eleva más allá del plano mental y viaja hacia esa dimensión energética donde estos ángeles operan. No hay distancia entre tú y ellos, porque ellos no habitan un espacio separado, sino el interior mismo de tu conciencia. Cuando tu pensamiento y tu emoción se vuelven coherentes, se genera una resonancia entre tu campo y el suyo. Y es en ese momento cuando ocurre la intervención divina. Es como si todo el universo se detuviera por un instante para escucharte, y al reconocer la pureza de tu vibración, respondiera restaurando el orden en cada célula, en cada átomo. En ese punto, no hay diferencia entre ciencia y espiritualidad, entre oración y física cuántica, porque ambas describen el mismo fenómeno desde perspectivas distintas. La coherencia es la puerta a la transformación. Cuando sientes gratitud, tu corazón emite un campo magnético tan fuerte que afecta la estructura molecular del agua en tu cuerpo, reordena la energía, eleva la frecuencia de los tejidos y permite que las fuerzas de la vida trabajen sin resistencia.
Eso es lo que los antiguos llamaron la acción de los ángeles, la inteligencia divina que actúa cuando el humano deja de intervenir. Imagina por un momento que dentro de tu cuerpo existe un ejército de luz, una red infinita de partículas conscientes que esperan la instrucción de tu energía. No son solo metáforas poéticas, son realidades medibles. Cada célula de tu cuerpo vibra con una carga eléctrica. Cada átomo emite una frecuencia. Cuando entras en emociones elevadas, esas frecuencias se sincronizan, y la sincronía es el lenguaje que los ángeles entienden. En ese estado, ellos no vienen a ti desde fuera, emergen desde dentro, porque tú mismo te has convertido en su canal. Eres el puente entre el cielo y la tierra, entre la energía pura y la materia. Por eso, cada vez que alguien logra sanar, no es porque algo externo haya descendido, sino porque esa persona se volvió receptiva, se convirtió en un instrumento afinado para la energía divina. Los ángeles actúan en ese punto exacto donde tu rendición se une con tu fe, y su trabajo comienza siempre en silencio, porque el silencio es su idioma. En el silencio del corazón, donde ya no hay deseo ni miedo, ellos escuchan la vibración original de tu alma y la restauran a su tono perfecto. Joe Dispenza enseña que cuando el corazón entra en coherencia, su campo electromagnético se expande hasta 3 metros a tu alrededor. Y ese campo interactúa con el campo cuántico, esa inteligencia invisible que responde a la información emocional que emites. Los ángeles de la sanación son esa respuesta organizada, la materialización del amor en acción. Cuando dices, me entrego, ellos comienzan a reconfigurar la información de tu cuerpo, a reparar lo que el estrés, el resentimiento y la culpa habían desordenado. Actúan como programadores divinos, corrigiendo los códigos dañados del cuerpo energético y reescribiendo el lenguaje que tus células obedecen. Si pudieras ver lo que ocurre en ese momento, observarías cómo millones de partículas comienzan a alinearse, cómo las moléculas vibran a una frecuencia más alta, cómo la luz se distribuye de manera más uniforme a través de tus tejidos. Es un proceso de precisión infinita, guiado por una sabiduría que no proviene de la mente humana, sino de la conciencia universal. He escuchado historias de personas que, sin saberlo, invocaron estas energías a través de una simple emoción de amor puro. Una mujer que cuidaba a su hijo enfermo, exhausta pero agradecida por cada respiración que el niño daba, experimentó una noche una sensación de calor que la envolvió por completo. Sintió que alguien la abrazaba, que algo la sostenía, y durante ese abrazo invisible, el niño comenzó a mejorar. Los exámenes posteriores mostraron una recuperación inexplicable, pero la verdad no necesitaba explicación. La vibración del amor había llamado a los ángeles de la sanación, y ellos respondieron como siempre lo hacen, sin condiciones, sin demora, con absoluta perfección. Y lo más hermoso es que ese poder no está reservado a unos pocos elegidos, sino disponible para todos los que se atreven a sentir con pureza, sin miedo, sin pedir, solo agradeciendo por lo que ya es. En el plano de la energía no hay jerarquías, solo frecuencias. Las frecuencias más altas, las del amor, la gratitud, la compasión, son las que poseen el poder de reorganizar la materia. Cuando tú emites una emoción baja, culpa, ira, tristeza, tu campo se contrae, tus células se aíslan, tu energía se densifica, y los ángeles no pueden actuar plenamente porque la señal que reciben está distorsionada. Pero cuando te elevas, cuando respiras profundo, cuando eliges amar incluso en medio del dolor, tu campo se expande y se vuelve transparente. Y entonces ellos fluyen a través de ti como un río de luz que recorre tu cuerpo y lo restaura desde dentro. Es un proceso tan natural como la respiración, tan inevitable como el amanecer. La única diferencia entre quien sana y quien no es la disposición a permitirlo. Por eso, cuando hablo de los ángeles de la sanación, no hablo de religión ni de misticismo ajeno a la realidad. Hablo de la fuerza que organiza los planetas,
que hace florecer las semillas, que mantiene la vida en equilibrio. Esa misma fuerza te habita y tú puedes dirigirla con tu atención. Cada pensamiento amoroso que emites, cada acto de gratitud, cada instante en el que eliges la paz sobre el miedo, activa en ti ese poder. Y cuando lo haces antes de dormir, cuando tu mente se encuentra entre el sueño y la vigilia, esa activación se vuelve 1000 veces más potente, porque el subconsciente graba la instrucción y el cuerpo obedece durante toda la noche. Así es como los ángeles trabajan, no como fantasías celestiales, sino como mecanismos precisos del alma, en armonía con la energía universal. De aquí en adelante, comprenderás que no hay diferencia entre tú y ellos, porque tú mismo eres un ángel cuando vibras en amor, cuando te conviertes en canal del orden divino, cuando eliges sanar y ayudar a otros a sanar solo con tu presencia. Y mientras más practiques este estado, más clara será la conexión, más profunda la paz, más tangible la transformación. Pero todavía falta una pieza más para completar esta comprensión. Y en la siguiente parte voy a revelarte cómo tu propio cuerpo es el laboratorio donde estos ángeles trabajan, cómo cada órgano, cada célula, cada molécula responde a las órdenes que emites desde la conciencia. Porque si los ángeles son las manos invisibles de la inteligencia divina, el cuerpo es su templo, el lugar donde la luz se vuelve carne, donde el milagro se vuelve palpable, donde lo eterno toma forma para recordarte que tú, al igual que ellos, fuiste creado para sanar. Y así, cuando comprendes que los ángeles de la sanación no son seres externos, sino frecuencias que se activan en respuesta a tu vibración interior, es inevitable mirar a tu propio cuerpo con una nueva reverencia, porque de pronto entiendes que cada célula, cada órgano, cada partícula que te compone no es un accidente biológico ni un mecanismo sin alma, sino una expresión viviente de la misma inteligencia que sostiene galaxias y crea mundos, y que dentro de ti habita un laboratorio sagrado donde la energía divina se vuelve tangible, donde la luz se densifica hasta convertirse en hueso, sangre, tejido y respiración. El cuerpo humano no es una máquina, es una obra maestra de geometría energética, una arquitectura viva diseñada para traducir conciencia en materia. Y cuando comienzas a tratarlo como tal, cuando lo ves no como un enemigo que falla, sino como un aliado que te comunica mensajes, empiezas a comprender el arte de la verdadera sanación. Las células son como pequeños templos, antenas biológicas que captan cada impulso de tu mente y de tu corazón, y responden fielmente a lo que emites. Si piensas con miedo, ellas se contraen. Si sientes amor, se expanden. Si agradeces, cantan, y ese canto resuena en todo el universo, generando una onda de armonía que viaja más allá del tiempo y del espacio. Porque nada que provenga del corazón se pierde. Todo deja una huella luminosa en el campo cuántico. Piensa en lo siguiente. Dentro de ti hay aproximadamente 37 billones de células, cada una vibrando, respirando, comunicándose, intercambiando información miles de veces por segundo, y todas coordinadas por una inteligencia que no puede explicarse con la lógica. Esa inteligencia no reside en un órgano específico ni en un punto del cerebro. Es una conciencia difusa que lo abarca todo, la misma que hace que un embrión sepa cómo formar un corazón, o que un hueso fracturado sepa cómo soldarse sin que tú le des instrucciones. Esa sabiduría es la firma de la divinidad. Y cuando entras en coherencia emocional, lo que haces es recordarle a esa inteligencia su diseño perfecto. Es como si iluminaras el mapa original de tu cuerpo, para que él mismo encuentre el camino de regreso al equilibrio. No necesitas decirle qué hacer, porque él ya lo sabe. Lo único que necesitas es crear las condiciones para que esa sabiduría actúe sin interferencias, y esas condiciones son simples: silencio, respiración, gratitud y rendición. En ese terreno, la biología se convierte en alquimia, y la alquimia es el lenguaje con el que los ángeles de la sanación hablan a través de ti. Cada pensamiento que sostienes es una chispa eléctrica que recorre tu sistema nervioso,
Cada emoción es un mensaje químico que se derrama en tu sangre. Tus células lo registran todo. No hay palabra, gesto o recuerdo que pase inadvertido para ellas. Por eso, cuando durante años alimentas pensamientos de culpa, de carencia o de miedo, tu cuerpo los traduce en tensión, inflamación, agotamiento, porque está obedeciendo las instrucciones que tú le diste sin darte cuenta. Pero si comienzas a enviarle mensajes distintos, si lo bendices en lugar de juzgarlo, si lo amas en lugar de rechazarlo, él responde como un discípulo fiel. La química cambia, el ADN se reconfigura, los tejidos se regeneran. Hay estudios que demuestran que los genes que controlan la reparación celular se activan cuando una persona medita en emociones elevadas como el amor o la compasión. No son teorías románticas, son hechos medibles. El cuerpo obedece a la vibración y la vibración obedece a la conciencia. Así de simple, así de sagrado. Imagina tu cuerpo como un jardín inmenso, lleno de flores que representan tus órganos, tus sistemas, tus pensamientos. Si el jardinero vive distraído, enojado o ausente, el jardín se marchita, pero si cada noche riega ese jardín con la luz de la gratitud y el amor, las flores florecen solas. Ese jardinero eres tú. Cada palabra amorosa que te diriges antes de dormir es una semilla de sanación que germina mientras duermes. Cuando dices, gracias, cuerpo mío, por sostenerme, por respirarme, por amarme incluso cuando no te entiendo, estás hablando el idioma que los ángeles comprenden. Y en respuesta, ellos se mueven a través de tu biología, restaurando, equilibrando, reprogramando. En ese momento tu cuerpo y el universo se vuelven uno solo. Un laboratorio donde la energía del cielo se mezcla con la materia de la tierra para producir lo más divino que puede existir, la vida consciente de sí misma. Durante mucho tiempo, la humanidad ha tratado al cuerpo como una prisión o como una herramienta, olvidando que en realidad es el altar más puro que tenemos, el espacio donde lo invisible se vuelve visible. Cada célula es un fragmento del cosmos recordando la totalidad. Cada órgano es una sinfonía vibratoria que mantiene el equilibrio del conjunto. Cuando enfermamos, no es que el cuerpo nos castigue, es que nos está mostrando el punto donde olvidamos amar, el área donde la energía dejó de fluir. Por eso, la sanación no consiste en luchar contra la enfermedad, sino en volver a escuchar al cuerpo con humildad. En ese diálogo silencioso, los ángeles actúan, no porque los llames, sino porque los reconoces. Ellos son las corrientes de energía que viajan por tu médula, por tus nervios, por tu sangre, activando la memoria de la perfección. Y cuando sientes su presencia, lo sabes, porque el cuerpo responde con una sensación indescriptible: calor, expansión, calma. Es la paz que anuncia que el orden ha regresado. A veces, cuando la mente calla y el cuerpo entra en ese estado profundo de coherencia, puedes llegar a sentir como si flotaras, como si tu respiración fuera la del universo entero. Y en ese instante, sin necesidad de hacer nada, la sanación ocurre. No porque la hayas provocado, sino porque la has permitido. Es como si la vida misma se recordara a través de ti, como si los ángeles que habitan tu biología despertaran y dijeran, ya recordamos cómo hacerlo. Y lo hacen. El dolor se disuelve, la tensión se afloja, los órganos se reajustan, y tú simplemente observas, testigo de un proceso que siempre estuvo ocurriendo pero que habías olvidado sentir. Ese es el misterio del cuerpo como laboratorio divino, que cada vez que entras en silencio, la divinidad experimenta a través de ti su propio poder creador. Recuerdo a un hombre que, después de escuchar estas palabras en una meditación, comenzó a hablarle a su cuerpo cada noche. No lo hacía con desesperación, sino con ternura. Le pedía perdón por haberlo exigido tanto, por haberlo llenado de pensamientos negativos, por haber ignorado sus señales. Le decía, gracias por seguir conmigo, por mantenerme vivo, por enseñarme a través del dolor.
A las pocas semanas, su cuerpo empezó a responder de maneras que ningún tratamiento había logrado antes. No fue magia, fue coherencia. Cuando el cuerpo se siente amado, se sana, porque el amor es su lenguaje natural. Las células no entienden el reproche ni la impaciencia, pero reconocen al instante la vibración de la gratitud, y en ese reconocimiento, la biología entera se rinde al orden divino. Eso es lo que significa que el cuerpo es un laboratorio. Es el espacio donde el amor se experimenta a sí mismo transformando la materia. Y si esta noche decides tratar a tu cuerpo como ese templo, si lo bendices antes de dormir, si lo escuchas con respeto y permites que la paz se extienda por cada rincón de tu ser, entonces habrás dado el paso más grande hacia la regeneración. No necesitas hacer nada más, solo escucha, respira y siente. Porque mientras tú descansas, los ángeles de la sanación continuarán su trabajo en ese laboratorio sagrado que eres tú. Y en la siguiente parte, voy a enseñarte cómo preparar ese espacio para ellos, cómo purificar tu energía, cómo crear el ambiente interno y externo que permite que la regeneración ocurra con total fluidez. Porque cuando el cuerpo está listo y la mente en silencio, la sanación ya no es una posibilidad, es una certeza. Y ahora que sabes que tu cuerpo es ese laboratorio divino donde los ángeles de la sanación actúan en silencio, es momento de preparar el escenario para que esa energía pueda desplegar toda su inteligencia mientras duermes. Porque aunque el poder siempre está disponible, es tu disposición la que abre la puerta, y la preparación no es un ritual rígido ni un conjunto de pasos externos. Es una disposición interna, una forma de rendirte sin esfuerzo, un alineamiento entre tu mente, tu respiración y tu corazón. Una ceremonia invisible que comienza mucho antes de cerrar los ojos, cuando decides conscientemente entregarte al descanso como un acto sagrado. Todo empieza cuando apagas las distracciones del día, cuando decides apagar la voz del mundo y encender la voz del alma. Y esa decisión, por simple que parezca, tiene un efecto profundo en tu campo energético, porque cada estímulo, cada pensamiento, cada emoción que sostuviste durante el día deja una huella en tu biología, una frecuencia que se proyecta en el campo cuántico que te rodea. Y si entras en el sueño cargando esa frecuencia de prisa, tensión o miedo, estás programando a tu subconsciente para repetir ese patrón durante la noche. Pero si antes de dormir limpias ese ruido interno y restauras la paz en tu corazón, el cuerpo recibe una instrucción completamente distinta, una instrucción que dice, ahora puedes sanar. Por eso, antes de acostarte, busca unos minutos para ti. Apaga las luces fuertes. Deja que la penumbra te envuelva. Siente la temperatura del aire sobre tu piel. Respira profundamente. Y mientras lo haces, imagina que con cada inhalación estás trayendo a tu interior la luz de la conciencia. Y con cada exhalación estás soltando toda la tensión acumulada, cada pensamiento repetido, cada emoción densa que no necesitas llevar contigo a la noche. Si lo haces con intención, notarás que tu cuerpo comienza a responder, el corazón se aquieta, los hombros se aflojan, la mente deja de correr. En ese punto, coloca tu atención en el pecho, justo en el centro, y visualiza una esfera luminosa que late con cada respiración. Esa esfera es el punto donde tu energía humana se conecta con la energía divina, el portal desde el cual los ángeles de la sanación comienzan su trabajo. No necesitas visualizar alas ni formas, basta con sentir la expansión, con percibir la vibración suave que se extiende desde el corazón hacia todo el cuerpo. Esa sensación es el lenguaje con el que ellos te reconocen. Si sientes calor, si una oleada de ternura recorre tu pecho, si un suspiro profundo se escapa sin que lo planees, eso significa que la conexión se ha establecido. No lo forces, no lo pienses, solo permite que ocurra. Algunos maestros dicen que el cuerpo se repara por sí solo cuando la mente se retira del camino. Y tienen razón, pero hay algo aún más poderoso. El cuerpo se repara con alegría cuando la mente colabora con la inteligencia divina. Esa colaboración comienza cuando conviertes tu respiración en oración.
No una oración de palabras, sino de presencia. Inhala profundamente. Siente cómo el aire se convierte en luz y llena tu interior. Exhala suavemente y deja que la luz se expanda más allá de tu cuerpo, como si iluminaras el espacio que te rodea. Hazlo una y otra vez, hasta que sientas que ya no estás respirando el aire del mundo, sino la energía del universo. En ese estado, el cuerpo deja de ser una estructura cerrada y se vuelve un canal abierto. Es entonces cuando los ángeles de la sanación pueden actuar sin límites, porque tu campo energético se ha vuelto transparente, receptivo, ordenado. Esa transparencia es lo que ellos necesitan. No fe ciega, no rituales externos, sino coherencia. Cuando la mente, el cuerpo y el corazón vibran en la misma nota, la energía divina se mueve como un río sin obstáculos. Y en ese flujo, la regeneración es inevitable. Recuerda que lo que sientes antes de dormir es la semilla de lo que experimentarás al despertar. Si te duermes con gratitud, despertarás en paz. Si te duermes con amor, despertarás con claridad. Si te duermes en rendición, despertarás en libertad. La noche no borra lo que eres, lo multiplica. Por eso, el momento de mayor poder no es cuando ya estás dormido, sino los minutos previos, ese instante en el que la conciencia comienza a disolverse, y puedes programar el subconsciente con una intención pura. Aprovecha ese umbral. Repite en silencio una frase que resuene contigo. Yo soy la energía que sana. Mi cuerpo recuerda su perfección. Gracias porque ya estoy restaurado. No importa las palabras, importa la emoción que las sostiene. Siente la verdad detrás de ellas, no como un deseo futuro, sino como una realidad presente. Cuando lo haces, la mente subconsciente acepta la instrucción y comienza a ejecutarla durante el sueño, guiada por la inteligencia divina. Esa es la clave que diferencia a quienes despiertan transformados de quienes siguen buscando señales. La emoción sentida antes del sueño es la llave del cambio. He conocido personas que al principio dudaban del poder de esta práctica, que creían que su situación física o emocional era demasiado compleja, demasiado antigua para ser revertida con algo tan simple como escuchar y respirar. Pero la simplicidad es la puerta de lo divino. Una mujer que había pasado años padeciendo insomnio aprendió a practicar esta preparación cada noche y en pocas semanas comenzó a dormir profundamente. Dijo que lo que más la sorprendía no era solo el descanso, sino la sensación de haber sido reconstruida durante la noche. Su piel cambió, su energía se elevó, su ánimo volvió. No fue magia, fue la inteligencia del cuerpo respondiendo al ambiente perfecto. Lo mismo ocurre contigo. Cuando limpias tu energía, cuando le das a tu cuerpo la orden de relajarse y le ofreces emociones elevadas, él entiende que puede sanar, porque ya no hay interferencia. Los ángeles de la sanación no necesitan esfuerzo, solo un espacio limpio donde actuar. Y ese espacio se crea con cada respiración consciente, con cada pensamiento amable, con cada acto de amor hacia ti mismo. Y cuando todo esté en calma, cuando la respiración sea profunda y el corazón se sienta liviano, entonces deja que la mente se rinda. No intentes forzar el sueño, deja que llegue por sí solo, como una brisa suave que apaga la llama del día. En ese instante, di en silencio: entrego mi cuerpo a la inteligencia divina, confío en que esta noche seré restaurado. Luego no hagas nada más. Los ángeles de la sanación comenzarán su trabajo en ese mismo momento, moviéndose a través de tus circuitos energéticos, reparando, equilibrando, reescribiendo la historia del dolor con una nueva vibración de amor. Si despiertas en medio de la noche, no te preocupes, eso también forma parte del proceso. En esos momentos de semiconciencia, a veces sientes la presencia de algo luminoso, un cosquilleo, una sensación de expansión. No tengas miedo, es la energía divina reacomodando tu estructura. Vuelve a respirar. Vuelve a sentir gratitud y el proceso continuará. Y así,
Con tu cuerpo preparado y tu mente entregada, habrás activado la sanación nocturna. Pero este camino no termina aquí, porque la energía de la restauración no solo se manifiesta en el silencio de la noche, también florece a través de los testimonios de quienes, al igual que tú, decidieron confiar, rendirse y escuchar. Por eso, en la siguiente parte, te compartiré la historia de otro ser que, al comprender y aplicar esta preparación, descubrió que su cuerpo era mucho más sabio de lo que creía. Su experiencia te mostrará que la fe no es un pensamiento, sino una vibración que reordena el universo. Y que cuando decides vivir desde esa frecuencia, los ángeles de la sanación no solo restauran tu cuerpo, sino tu destino. Y así como Marta despertó la energía que dormía en su interior al entregarse a la frecuencia de la gratitud, también hay historias que nos recuerdan que el cuerpo obedece a la conciencia con la misma fidelidad con la que las mareas obedecen a la luna. Y una de ellas es la historia de Pedro, un hombre que vivió durante años prisionero del dolor, creyendo que su cuerpo lo había traicionado, que la enfermedad era una condena sin retorno, pero que descubrió que el verdadero carcelero era su mente, que la llave de su libertad siempre había estado en el lugar más sencillo y olvidado, su corazón. Pedro había sido diagnosticado con una afección degenerativa que afectaba su movilidad. Los médicos le dijeron que aprendería a convivir con el dolor, que debía aceptar las limitaciones como parte de su nueva vida, y durante un tiempo creyó en esas palabras. Se resignó a vivir entre medicamentos y resignación. Pero en lo profundo de su alma, algo se resistía a aceptar esa historia. Una voz que no era suya le repetía que no estaba roto, que solo había olvidado cómo escucharse. Esa voz se hizo más fuerte cuando una noche, mientras navegaba sin rumbo en busca de alivio, se encontró con una meditación guiada que hablaba de la sanación a través del sueño, de los ángeles que restauran el cuerpo mientras duermes. Y aunque al principio le pareció un cuento más, algo en esas palabras encendió una chispa. Decidió probar, no con expectativas, sino con curiosidad. Y esa curiosidad fue la puerta por la que la luz comenzó a entrar. Esa noche, Pedro apagó todas las luces de su habitación. Se acostó lentamente, respiró con dificultad pero con atención, y se repitió una frase sencilla que había escuchado en el audio. Gracias, porque ya estoy sanado. No lo dijo con fe ciega ni con desesperación, lo dijo con un leve atisbo de esperanza, con la voz temblorosa de quien apenas empieza a creer que la vida podría tener algo más reservado para él. Y entonces ocurrió algo que no esperaba. A medida que repetía la frase, su respiración se fue haciendo más profunda. La tensión en su cuerpo comenzó a disolverse, y una sensación cálida se extendió desde su pecho hacia sus extremidades, como si algo o alguien lo envolviera con un manto invisible. No sabía si era su imaginación, pero por primera vez en años sintió alivio. No físico al principio, sino emocional. Una paz que no dependía de nada externo. Se quedó dormido con esa sensación, y al despertar a la mañana siguiente notó algo diferente. El dolor, aunque seguía ahí, ya no lo dominaba. Su mente estaba más clara, su cuerpo más ligero, y una certeza silenciosa le decía que debía continuar. Así lo hizo durante 21 días seguidos, cada noche repitiendo la misma práctica y cada mañana notando pequeños cambios, menos rigidez, más energía, un descanso más profundo, hasta que un día, sin darse cuenta del momento exacto, el dolor había desaparecido. Su cuerpo se movía con libertad, su respiración era plena y su mente, antes habitada por el miedo, se había llenado de gratitud. Cuando regresó al hospital para sus revisiones, los médicos no encontraron explicación. Las imágenes mostraban regeneración en tejidos que consideraban imposibles de restaurar. Le preguntaron qué había hecho, y él solo respondió: solo escuché y creí. No podía describir el proceso con palabras científicas, pero sabía que no había sido un milagro externo,
sino la consecuencia natural de un cambio profundo en su interior. Su cuerpo, al igual que el de todos los seres humanos, había obedecido a la vibración de su conciencia. Cuando cambió su pensamiento de miedo por uno de amor, cuando dejó de ver la enfermedad como un enemigo y la abrazó como una maestra, la energía que lo sostenía se reorganizó. En ese momento, los ángeles de la sanación actuaron a través de él, no desde fuera, sino desde el centro mismo de su ser. Y al hacerlo, no solo restauraron su cuerpo, también restauraron su propósito. Porque cuando la energía se equilibra, no solo sana la carne, también sana la historia, el alma, la percepción. Pedro comprendió que el secreto no estaba en la técnica ni en las palabras, sino en el estado del corazón. Cada vez que se acostaba, repetía la frase, «Gracias porque ya estoy sanado». Y no la decía para convencer al universo, sino para recordárselo a sí mismo. Cada «gracias» era una afirmación de confianza. Cada respiración un acto de rendición. En ese proceso, su corazón se volvió coherente. Y la coherencia es la frecuencia que los ángeles de la sanación reconocen. Su historia es la prueba viviente de que el cuerpo obedece a la emoción más fuerte que sostiene la mente, y que cuando esa emoción es amor, la biología responde como una orquesta afinada. No hay misterio ni fe irracional, hay un principio que la ciencia empieza a confirmar. Los estados emocionales positivos activan genes de reparación, modulan el sistema inmunológico y reprograman las conexiones neuronales. Pedro no lo sabía con palabras, pero lo vivió con su cuerpo, y su cuerpo se convirtió en su mejor maestro. Su transformación fue tan profunda que empezó a compartir su experiencia con otros, enseñándoles a escuchar antes de dormir, a agradecer en lugar de suplicar, a confiar en lugar de controlar. Muchos lo miraban con escepticismo, pero quienes lo intentaban descubrían que lo que parecía milagro era en realidad la expresión más natural del orden divino. Esta historia, como la de Marta, nos recuerda que el poder de la sanación no reside en la complejidad, sino en la entrega. No necesitas saber cómo se activa, solo necesitas permitirlo. Cada noche, al entrar en el sueño, el cuerpo se convierte en un campo fértil, y cada emoción es una semilla. Si siembras miedo, cosechas tensión. Si siembras gratitud, cosechas equilibrio. Pedro aprendió a sembrar gratitud y su cuerpo floreció. Lo mismo puede ocurrir contigo si decides, desde esta noche, cambiar tu vibración antes de dormir. No hay diferencia entre tú y él, entre su historia y la tuya. Solo la disposición a rendirte al proceso. Porque los ángeles de la sanación no eligen a unos pocos, responden a todos los que abren el corazón. Cuando sientas esa calma antes de dormir, cuando percibas que una energía suave te envuelve, no la cuestiones, déjala actuar. Esa sensación es la prueba de que la sanación ha comenzado. Y mientras te duermes con esa certeza, algo extraordinario sucede. El cuerpo entra en un estado en el que la mente consciente se apaga y la inteligencia universal toma el mando. Esa transición, ese cambio de frecuencia entre la vigilia y el sueño, es el momento en que lo invisible se vuelve tangible. Es el puente entre el pensamiento y la materia, entre la intención y la manifestación. En ese espacio intermedio, el campo cuántico, que todo lo abarca, responde instantáneamente a la señal que emites. Por eso, la historia de Pedro no es una excepción, es una demostración de la ley natural que rige toda existencia. Donde hay coherencia, hay creación, y donde hay amor, hay orden. Así actúa la energía divina, así se mueven los ángeles de la sanación, y así puede transformarse tu vida. En la siguiente parte descubrirás qué ocurre exactamente en ese nivel profundo de conexión. ¿Qué sucede en tu mente y en tu campo energético cuando alcanzas ese punto de coherencia entre el corazón y el universo? Y cómo esa conexión cuántica, invisible pero real, se convierte en el puente que une tu intención con la realidad física, porque la verdadera sanación no ocurre en el cuerpo, sino en el espacio donde la mente y el espíritu se reconocen como uno solo.
Y cuando comprendemos que el cuerpo no es más que la manifestación visible de la energía que lo sostiene, empezamos a percibir con claridad que la mente no vive encerrada dentro del cráneo, ni limitada por los sentidos, sino que se extiende más allá del espacio físico, expandiéndose como una red infinita de información que se comunica con todo lo existente. Porque tú no eres un ser que piensa dentro de un cuerpo. Eres una conciencia que ha elegido experimentar la materia. Un fragmento del campo cuántico que ha tomado forma humana para recordar que lo invisible y lo visible son dos aspectos del mismo todo. Y es precisamente en ese campo donde actúan los ángeles de la sanación. En esa frecuencia sutil donde los pensamientos se convierten en ondas, las emociones en vibraciones y la intención en fuerza creadora. Lo que hoy la ciencia empieza a llamar el campo unificado o la matriz de información, los antiguos lo conocían como el éter, el espíritu o la mente divina. Y es allí, en ese espacio de pura posibilidad, donde ocurre la verdadera sanación, porque la materia no se repara desde la materia, sino desde la energía que la origina. Cada célula, cada órgano, cada átomo de tu cuerpo es una partícula de ese campo. Y cuando tu conciencia se alinea con él, cuando piensas y sientes desde la coherencia del amor, el campo responde reorganizando la realidad para reflejar ese orden interior. Nada en el universo está separado de ti, y lo que llamamos milagro no es más que la sincronía entre tu energía y la inteligencia del campo. Cuando tus pensamientos son de gratitud y tus emociones vibran en armonía, emites una frecuencia que se entrelaza con la del universo, creando una resonancia que literalmente modifica la información de tu entorno. Tus ondas cerebrales se comunican con las ondas del campo cuántico. Tus latidos se vuelven un lenguaje electromagnético que los ángeles de la sanación interpretan como una orden. Y esa orden dice: que se restaure el equilibrio, que regrese el orden original, que se manifieste la salud. No necesitas palabras para emitir esa señal, basta con sentirla. La emoción es el mensaje que viaja más allá de la mente racional. Es la oración que cruza dimensiones sin pasar por el pensamiento. Por eso, cuando antes de dormir sientes gratitud sincera, estás hablando directamente con el universo. Estás dándole la instrucción más poderosa que existe. Estoy listo para recibir. Y el universo, que no juzga ni duda, responde al instante. Los experimentos científicos más avanzados lo demuestran, aunque muchos aún no comprendan su alcance. Cuando un observador dirige su atención a una partícula, su comportamiento cambia, se reorganiza, se colapsa en una realidad concreta. Lo mismo ocurre con tu cuerpo. Cada vez que observas una parte de ti con amor, cada vez que diriges la conciencia hacia un órgano o una zona con la intención de sanar, estás actuando como el observador cuántico, colapsando una nueva realidad de bienestar dentro de ti. Las células, que son energía sensible, responden a la atención coherente. Y esa atención es el canal a través del cual los ángeles de la sanación operan. En ese instante no hay separación entre tú, tu cuerpo y el universo. Todo es una misma conciencia experimentándose a sí misma, y cuando esa conciencia vibra en coherencia, la materia se ordena. Así, lo que llamas cuerpo se convierte en una proyección dinámica de tu estado interior, una pantalla donde se refleja la película de tu conciencia. Si cambias la película, cambian las imágenes. Si cambias la vibración, cambia la materia. Es tan simple y tan grandioso que la mente racional se resiste a creerlo, pero el corazón lo sabe desde siempre. Cuando Joe Dispenza habla de la coherencia entre el corazón y el cerebro, no se refiere a algo metafórico, sino a una sincronización real, medible, que produce un efecto inmediato en el campo cuántico. El corazón, al emitir una señal electromagnética poderosa y armónica, actúa como un transmisor que comunica tu intención a la inteligencia universal. Si esa señal está cargada de gratitud, el campo responde con abundancia, equilibrio, salud. Si está cargada de miedo o duda, responde con caos y bloqueo. No hay castigo ni recompensa, solo resonancia. Tú recibes lo que emites,
porque el universo no escucha tus palabras, siente tu vibración. Por eso, cuando los ángeles de la sanación actúan, no lo hacen para concederte algo, sino para devolverte al ritmo de la creación. Ellos son el mecanismo natural de respuesta del campo. Cuando una conciencia humana emite una frecuencia coherente, son el eco del amor devolviéndose a su fuente. Comprender esto cambia para siempre tu forma de vivir. Dejas de pedir y empiezas a crear, dejas de suplicar y comienzas a recordar. Ya no ves a la divinidad como algo externo, sino como la energía que te compone. Cuando cierras los ojos y sientes esa paz que no tiene causa, estás percibiendo la red cuántica que te conecta con todo lo que existe. No hay vacío, no hay separación, solo vibraciones entrelazadas danzando en perfecta sincronía. En ese estado, los ángeles no son figuras místicas, son las manifestaciones de esa misma red respondiendo a la información que tú proyectas. Si proyectas amor, el campo se vuelve amor. Si proyectas sanación, el campo se vuelve medicina. Si proyectas miedo, el campo se contrae. Así de preciso, así de instantáneo. Cuando aprendes a vivir conscientemente en esa verdad, dejas de temerle a la enfermedad, porque entiendes que cada síntoma es simplemente un mensaje energético que te invita a reajustar tu frecuencia, una llamada amorosa de la vida diciendo, recuerda quién eres. Pedro y Marta, al sanar, no hicieron nada extraordinario, simplemente dejaron de vivir en el olvido. Entraron en coherencia con el campo, y el campo respondió, como responde siempre. Tú puedes hacer lo mismo, y no hay límite para lo que esa conexión puede transformar, porque el campo cuántico no conoce fronteras. Puede reconfigurar tu cuerpo, tu mente, tus relaciones, tu destino, porque todo lo que experimentas es una proyección de tu energía. Cambia la energía y cambia el mundo. Por eso, cuando entras en ese estado de profunda conexión antes de dormir, cuando permites que la mente se disuelva en el silencio del corazón, literalmente estás comunicándote con la fuerza que creó las estrellas. En ese diálogo sin palabras, los ángeles de la sanación reciben la instrucción de actuar y lo hacen sin demora, porque el amor no necesita intermediarios. El amor se reconoce y se manifiesta a sí mismo. Esa es la esencia de la sanación cuántica. No es intervención, es reconocimiento. Y cuando despiertas después de una noche de conexión profunda, sientes el resultado. El cuerpo se siente liviano, la mente tranquila, el día se abre con una claridad nueva. No puedes explicarlo, pero sabes que algo en ti ha cambiado. Esa sensación de renovación no es casual. Es la consecuencia directa de haber sintonizado tu conciencia con la frecuencia del orden. Los ángeles actuaron, la energía respondió, la biología obedeció, y tú renaciste. Así de sencillo, así de sagrado. Y ahora que sabes que existe una mente más allá del cuerpo, una red invisible que te escucha, el siguiente paso es aprender a comunicarte con ella de forma consciente, a emitir la señal exacta que permite que la regeneración ocurra noche tras noche. En la siguiente parte, descubrirás el ritual nocturno completo, la práctica precisa para que esta noche, mientras duermes, esa conexión cuántica se active en ti y los ángeles de la sanación trabajen a través de cada célula, restaurando el equilibrio que siempre te perteneció. Y ahora que comprendes que tu cuerpo es el laboratorio divino donde la conciencia experimenta su poder y que el campo cuántico responde de inmediato a cada vibración de tu corazón, es momento de convertir todo ese conocimiento en una experiencia viva, de transformar la teoría en práctica, de preparar el escenario para que esta misma noche, mientras el mundo duerme, los ángeles de la sanación actúen a través de ti, porque no basta con saber, hay que sentir, no basta con desear, hay que permitir. Y este ritual no es una ceremonia complicada ni un acto religioso, es una secuencia de gestos simples que alinean tu cuerpo, tu mente y tu espíritu con la frecuencia de la regeneración. Cuando cae la noche, cuando el ruido del día comienza a desvanecerse, apaga las luces,
y deja que la penumbra te abrace. Apaga también los aparatos, los pensamientos, las obligaciones, como si con cada interruptor que apagas estuvieras diciendo al universo: estoy listo para regresar a mí. El silencio es la puerta, la respiración es la llave, y el corazón es el altar donde lo divino se manifiesta. Siéntate o recuéstate en una posición cómoda. Permite que tu cuerpo encuentre su equilibrio sin esfuerzo. Siente el peso de tu cuerpo sobre el lugar donde estás. Siente la gravedad sosteniéndote, la tierra respirando contigo, la vida acompañándote incluso en el silencio. Luego, dirige tu atención al corazón, no a un punto físico, sino al centro de tu pecho, donde sientes que habita tu ser más profundo, y comienza a respirar despacio, como si cada inhalación fuera un regalo y cada exhalación una ofrenda. Imagina que al inhalar, estás trayendo luz, una luz dorada que entra por la coronilla y desciende lentamente hasta el corazón, llenándolo de calor, de suavidad, de vida. Al exhalar, deja que esa luz se expanda, que fluya por tus brazos, por tus piernas, por cada célula, hasta que tu cuerpo entero se convierta en una esfera luminosa flotando en el silencio. Esa luz no es una visualización imaginaria, es la manifestación energética de la conciencia despierta. Cuando logras sentirla, aunque sea por un instante, los ángeles de la sanación ya están presentes. No tienes que llamarlos, porque ellos son esa luz. Son la respuesta natural del campo al estado de gratitud. En ese momento, siente cómo el aire se vuelve más denso, cómo el espacio parece detenerse, cómo la mente se disuelve y queda solo el latido del corazón resonando en todo tu cuerpo. Ese latido es el pulso de la vida recordándote que todo está en orden. Cuando alcances ese estado de calma, permite que tu respiración encuentre su propio ritmo, y en ese ritmo repite en silencio una afirmación que sientas verdadera. Puede ser: yo soy la energía que sana, o mi cuerpo se regenera en el amor, o simplemente: gracias porque ya estoy restaurado. No importa la frase, lo que importa es la emoción que la acompaña. Si logras sentir gratitud, aunque no veas resultados inmediatos, ya estás enviando la señal correcta al campo cuántico. El universo no necesita detalles, solo necesita coherencia. Si tus pensamientos y tus sentimientos dicen lo mismo, la realidad no puede resistirse a responder. En ese punto, los ángeles de la sanación comienzan a actuar, viajando a través de la energía que emites, sincronizando tus células, reparando tejidos, limpiando memorias emocionales que quedaron grabadas en tu cuerpo. A veces, durante este proceso, puedes sentir oleadas de calor, pequeños movimientos, pulsaciones o incluso lágrimas que surgen sin motivo. No los detengas. Todo eso es parte de la limpieza, de la liberación del cuerpo energético. Son las huellas del pasado saliendo de ti para dejar espacio a lo nuevo. Cuando sientas que la energía se estabiliza, que el cuerpo flota entre el sueño y la vigilia, deja que la mente se apague. Ya no necesitas repetir nada, ya no necesitas dirigir el proceso. Porque en ese punto, la inteligencia divina toma el control. Tu único papel es no interferir. Deja que el amor haga su trabajo. Deja que la sabiduría del universo te repare como lo haría con una flor, con una estrella, con un océano. No le dice cómo hacerlo, simplemente confía en que lo hará, y lo hace con perfección. Asimismo tu cuerpo, asimismo tu alma. La mente humana cree que necesita entender para permitir, pero el corazón sabe que solo necesita rendirse. Cuando esa rendición ocurre, el milagro deja de ser una posibilidad y se convierte en una consecuencia. En ese estado, los ángeles de la sanación se mueven en patrones de luz invisibles, trazando geometrías sutiles alrededor de ti, armonizando tu campo energético y restaurando el equilibrio en niveles que tu mente ni siquiera puede concebir. Si pudieras observarte desde fuera durante ese proceso, verías un cuerpo envuelto en una luz suave,
respirando a un ritmo cósmico, comunicándose con la inteligencia del universo sin pronunciar palabra. Y mientras duermes, mientras la mente se apaga por completo, esa inteligencia continúa su obra, reparando el ADN, liberando toxinas, reconfigurando la química del cerebro, despertando la memoria de tu perfección original. Por eso, cuando despiertes, no serás la misma persona que se durmió. Algo habrá cambiado, aunque no puedas explicarlo. Tal vez te sientas más liviano, más claro, más tú. Tal vez el dolor haya disminuido o la ansiedad se haya disuelto. O tal vez no percibas nada inmediato. Pero sabrás que el proceso ha comenzado porque la paz ya no será una visita pasajera, sino un huésped que habita en ti. Esa paz es la señal inequívoca de que los ángeles de la sanación están trabajando. No los verás, pero los sentirás en la suavidad de tu respiración, en la calma del despertar, en la certeza de que algo sagrado está ocurriendo dentro de ti. Y cuando el día llegue, cuando abras los ojos y la luz del amanecer toque tu piel, no te apresures a levantarte. Quédate un momento en silencio, siente el eco de la energía que aún te rodea y pronuncia otra vez un gracias. No por lo que esperas, sino por lo que ya es. La gratitud al despertar sella la energía de la noche, mantiene el canal abierto, permite que el trabajo de los ángeles continúe durante el día. Porque la sanación no termina cuando despiertas, apenas comienza. Cada respiración, cada pensamiento, cada emoción puede ser una extensión de esa coherencia. Si logras mantener esa frecuencia durante las horas del día, la noche siguiente será aún más poderosa. Tu campo se volverá más estable, tu mente más clara, tu cuerpo más receptivo. Esta práctica no es un evento aislado. Es un diálogo continuo con la divinidad, una danza entre lo humano y lo eterno. Cuanto más bailas en esa frecuencia, más evidente se vuelve el milagro. Y mientras te habitúas a este ritual, notarás que el sueño se transforma en una ceremonia sagrada, una comunión con el universo, una conversación silenciosa con los ángeles de la sanación que habitan en ti. Cada noche te volverás más consciente de su presencia, cada mañana más agradecido por su obra. Y llegará un punto en el que comprenderás que la verdadera sanación no consiste en recuperar algo perdido, sino en recordar que nunca estuviste separado de la fuente. En la siguiente parte, voy a revelarte la enseñanza final de este proceso, la clave que Joe Dispenza y los antiguos sabios han intentado transmitir desde distintos lenguajes. La revelación que une la ciencia, la mente y el espíritu. La verdad que explica por qué cuando el corazón y la mente vibran en la misma frecuencia, el universo entero se reorganiza para reflejar tu perfección. Porque esa es la revelación última. El secreto que transforma la práctica en poder y el conocimiento en experiencia. Que tú no eres quien pide la sanación. Tú eres quien la emite. Y cuando al fin entiendes que los ángeles de la sanación no vienen a ti desde afuera, sino que emergen desde dentro de tu propio corazón, cuando comprendes que la energía que restaura, que equilibra, que da vida, no te visita como un milagro ocasional, sino que eres tú mismo en su forma más pura, entonces algo se disuelve dentro de ti. El viejo paradigma del yo necesito sanar se desvanece para dar paso a una certeza más grande. No hay nada que sanar. Solo hay que recordar. Recordar que eres la conciencia que anima la materia, la luz que sueña ser cuerpo, el pensamiento divino que eligió experimentarse como ser humano. Cuando despiertas a esa verdad, la búsqueda termina, porque descubres que no fuiste creado para pedir, sino para emitir, que no eres un ser limitado rogando a un cielo lejano, sino una chispa del mismo fuego que crea mundos, una extensión de la mente universal, que a través de ti aprende a amarse. En ese instante, todo cambia. Lo que antes era esfuerzo se convierte en fluidez. Lo que antes era lucha se convierte en danza. Lo que antes llamaba sanación se convierte en el acto natural de existir. Ya no necesitas invocar a los ángeles, porque tú eres su canal. Ya no necesitas esperar un milagro,
porque el milagro eres tú respirando en coherencia con el universo. Joe Dispenza lo explica con una precisión que trasciende las palabras. Cuando el observador se convierte en lo observado, el campo responde instantáneamente. Eso significa que cuando tú dejas de buscar la sanación y te reconoces como la conciencia que la crea, el cuerpo obedece de inmediato, porque la energía no puede resistirse al reconocimiento de su origen. Los ángeles de la sanación son esa obediencia pura del universo ante la conciencia despierta. Ellos actúan a través de ti cuando dejas de pedir y comienzas a sentir, cuando dejas de mirar hacia arriba y comienzas a mirar hacia adentro. Y ese mirar hacia adentro no es introspección psicológica, es comunión. Es el momento en que te reconoces como parte del todo, cuando sientes en tus células el pulso del universo y sabes que nunca estuviste separado de nada. En ese punto, el amor deja de ser una emoción y se convierte en un estado de conciencia. El amor no es algo que sientes por alguien o por algo, es la sustancia de la que estás hecho. Es el campo mismo vibrando en equilibrio. Y cuando vibras desde ahí, la enfermedad, el miedo, la escasez o el sufrimiento no pueden sostenerse, porque no existen en esa frecuencia. Cada respiración se convierte entonces en una oración sin palabras, cada pensamiento en una chispa creadora, cada emoción en un decreto silencioso que el universo traduce en forma, en color, en vida. Ya no necesitas técnicas, porque tu sola presencia se vuelve medicina. Caminas por el mundo y tu campo electromagnético armoniza los lugares por donde pasas. Las personas que se cruzan contigo sienten calma sin saber por qué. Los animales se acercan. La naturaleza te responde, porque todo reconoce la vibración del amor coherente. En ese estado, los ángeles no son algo separado de ti, son el reflejo de tu conciencia expandida. Eres tú en tu versión más pura, sin miedo, sin límite, sin división. Esa es la verdadera sanación. Recordar que siempre fuiste uno con la fuente. Por eso, cuando el cuerpo se repara, lo que realmente ha ocurrido no es una curación física, sino un despertar espiritual. Has dejado de identificarte con el personaje que sufre y has vuelto a ser el alma que observa, el testigo silencioso que sabe que todo lo que existe está en perfecto equilibrio. Y lo más hermoso de este despertar es que no requiere tiempo, porque el tiempo pertenece a la mente y la sanación ocurre en el eterno presente. No importa cuánto hayas sufrido, cuántos años hayas cargado con una historia, cuántas veces hayas caído en el miedo, en el instante en que eliges amar, en el instante en que eliges confiar, el campo responde. El pasado se disuelve, el futuro se reescribe, el presente se expande y la energía divina fluye sin interrupción. En ese momento, los ángeles de la sanación te rodean y te atraviesan, no como entes externos, sino como la manifestación de tu propio amor en movimiento. Ellos son tú, actuando en una dimensión que la mente no puede comprender, pero el corazón reconoce al instante. Por eso, cuando cierras los ojos y sientes que algo te abraza, que una luz te cubre, no estás siendo visitado por algo ajeno. Estás siendo abrazado por ti mismo en tu forma divina. Estás regresando a casa, al punto donde todo comenzó, y todo sigue siendo perfecto. La ciencia empieza a vislumbrar este misterio. Los estudios de coherencia cardíaca, de neuroplasticidad, de epigenética, todos apuntan a una misma verdad. La conciencia influye directamente sobre la materia. Pero lo que los números aún no logran describir es el misterio del amor que sostiene esa influencia. Los ángeles de la sanación